Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por favor, confirmen si me escuchan y si Buenas pueden ver la tardes, sí, profe. presentación. Sí se ve, profe. Buenas tardes, profe. Ok. Bueno, en esta sesión eh, vamos a ver algunos algoritmos para poder resolver métodos de búsqueda, ¿sí? Los algoritmos que vamos a ver a continuación son algoritmos en los cuales no se cuenta con información sobre el problema y por lo tanto van a buscar todas las posibilidades, ¿sí? De tal forma que nuestro agente llegue a un estado que sea objetivo. Ok. Bueno, el primero de estos algoritmos es el algoritmo de búsqueda primero en anchura. En este caso, vamos a suponer que tenemos un grafo que va a representar todos los estados posibles de un problema. Puede ser que ese grafo, por ejemplo, represente el mapa, ¿no? De una ciudad. Puede ser que ese grafo represente todos los estados de un juego, ¿no? Cómo queda el tablero después de realizar jugadas. Puede ser que ese grafo represente las conexiones entre puntos dentro de un laberinto. Puede ser que ese grafo represente una red, ¿no? De computadoras. Entonces queremos enviar un paquete o un mensaje que vaya desde un vértice hacia algún vértice en particular, ¿no? Y que ese sea el objetivo, etcétera. ¿Sí? Entonces cualquier problema que se pueda representar a través de un grafo, ¿no? Y queremos saber por qué vértices pasar para llegar de un vértice inicial a un vértice objetivo, se puede resolver a través de estos algoritmos. Ok, bueno, entonces vamos a suponer que vamos a partir de un grafo y lo primero que vamos a hacer es, bueno, de manera general lo que va a hacer este algoritmo es visitar primero un vértice de inicio. Ajá. Generalmente el problema indica cuál es ese vértice de inicio y después vamos a dedicarnos a visitar todos los vértices adyacentes. Recuerden que en grafos, dos vértices son adyacentes si existe una arista que los una. Si no existe una arista, entonces no son adyacentes. Bueno, posteriormente todos los vértices que sean adyacentes van a ser visitados. Y una vez que terminemos de visitar todos estos vértices adyacentes, pues ya prácticamente terminaríamos nuestro algoritmo. Aquí el objetivo pues es visitar todos los vértices, ¿sí? Hasta que encontremos aquel que es objetivo. Ya de manera un poco más puntual, ¿no? Los pasos de este algoritmo pues sería en primer paso elegir un vértice de inicio. Segundo paso, vamos a visitar ese vértice, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de visitar, nos referimos a identificar todos los vértices que son adyacentes. Posteriormente vamos a visitar cada uno de los vértices adyacentes y vamos a repetir este procedimiento, ¿no? Del paso 2 al 3, del 2 al 3, hasta que hayamos visitado todos los vértices. Y bueno, aquí está un ejemplo de un grafo, ¿ok? Bueno, para aplicar este algoritmo, bueno, nos dice que lo primero que tenemos que hacer es definir un vértice de inicio. Entonces, en este caso en particular, vamos a suponer que el vértice de inicio es el vértice 0, que está acá. ¿De acuerdo? Después, el siguiente paso es visitarlo, es decir, identificar cuáles son los vértices adyacentes a este vértice inicial. Bueno, de aquí de este grafo, nosotros tenemos que
identificar cuáles son los vértices que están conectados o que son adyacentes al 0. Bueno, aquí se puede observar que tanto el vértice 3 como el vértice 1 están conectados al vértice 0. Por lo tanto, estos dos van a ser adyacentes del vértice 0. ¿De acuerdo? El vértice 2 no es adyacente al 0. ¿Por qué? Porque no hay una arista, no hay una línea que los una directamente. Puede haber caminos, es decir, pasar por distintos vértices para llegar del 2 al 0. Pero una línea que los una no la hay. Por lo tanto, no son adyacentes. Ok, bueno, para aplicar este algoritmo, nos vamos a auxiliar de una tabla como la que aparece acá arriba. Y vamos a iniciar esta tabla con los vértices que vamos, bueno, en la columna del extremo izquierdo, vamos a poner los vértices que han sido visitados. En la columna de en medio, vamos a suponer una cola, una estructura de tipo cola donde vamos a ir guardando la información. Y en la última columna del extremo derecho, vamos a ir guardando la secuencia en la cual vamos visitando cada uno de los vértices. Entonces, el primer renglón de esta tabla se va a llenar con el vértice inicial, ¿sí? Que para este problema, para este ejemplo en particular, pues definimos que va a ser el vértice 0. Después, en esta columna, tenemos que poner los vértices que son adyacentes al 0. Ya dijimos que es el vértice 3 y el vértice 1, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que ordenar estos vértices de acuerdo a algún criterio. Dependiendo del problema, de las características del problema, nosotros tenemos que elegir un criterio. En este ejemplo en particular, nos dice que siempre ordenemos los vértices de menor a mayor. Una vez que hayan sido visitados esos vértices. Bueno, entonces los ordenamos de menor a mayor. Y como nosotros ya identificamos cuáles son los vértices adyacentes al 0, podemos decir que el vértice 0 ya fue visitado. Y entonces lo escribimos en esta columna. Muy bien. Después de los vértices que tengo aquí en esta cola, voy a elegir el primero, ¿sí? El que está en el extremo izquierdo. En este caso sería el vértice 1. Y lo pongo acá abajo, en el renglón de abajo, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a visitar este vértice, el vértice 1. Ok, nuevamente, ¿qué significa visitar un vértice? Pues es identificar los vértices que son adyacentes a este, ¿no? En este caso el 1. Entonces aquí de mi grafo voy a identificar qué vértices son adyacentes al 1. Entonces tenemos al 0, ¿sí? Que es adyacente. Tenemos al 2, tenemos al 7, tenemos al 6 y tenemos al 4, ¿sí? Todos estos vértices son adyacentes al 0, recuerden, porque existe una arista que los conecta. ¿Ok? Bueno. El vértice 0, ya dijimos que ya lo habíamos visitado. Entonces el 0 lo descartamos. ¿De acuerdo? Ok. De la información, bueno, de los vértices restantes, tenemos que ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, el más chiquito pues sería el 2, luego el siguiente sería el 4, luego sería el 6 y luego sería el 7. ¿Sí? Y esos vértices en ese orden los vamos a agregar a esta cola. Recuerden que por tratarse de una estructura de tipo cola, el 3 conserva su posición o su turno, ¿sí? Y después del 3 agregamos los vértices nuevos, ¿sí? El 2, el 4, el 6 y el 7. Recuerden que el 0 no se agrega porque el 0 ya está en esta columna. Ok,
como ya identificamos cuáles son los vértices adyacentes al 1, entonces decimos que este vértice 1 ya lo visitamos y lo agregamos a esta columna de acá. ¿Ok? Bueno. Después, revisamos otra vez esta estructura y elegimos el siguiente vértice a visitar. En este caso es el vértice número 3. Como es una estructura de tipo cola, mantenemos la información que ya teníamos previamente en el mismo orden. ¿Sí? Ok, ahora lo que hacemos es revisar del vértice 3 qué vértices son adyacentes. Ok, de aquí del grafo podemos observar que el 0 es adyacente y que el 2 también es adyacente. ¿Sí? Sin embargo, el 0 ya fue visitado porque ya está en esta columna. Y el 2 ya está en esta cola. ¿Sí? Entonces no tiene sentido volverlo a repetir. ¿Sí? Si nosotros repitiéramos valores, entonces el algoritmo nunca terminaría. Entonces, bueno, como el 2 ya está contemplado aquí, ya no es necesario repetir. Como el 0 ya está contemplado acá, tampoco es necesario repetir. ¿Ok? Bueno, como los vértices adyacentes al 3 ya fueron considerados, entonces podemos decir que el vértice 3 ya fue visitado. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo fuimos recorriendo los renglones de esta tabla hasta el renglón 3? Ok, no. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ya que visitamos el 3, el siguiente paso es visitar el siguiente vértice en esta cola, en esta estructura. El siguiente es el 2, ¿sí? Mantengo yo la información que ya tenía en la cola, es decir, el 4, el 6 y el 7 en ese mismo orden. Y ahora me voy a preguntar quién es adyacente al 2. Entonces, de aquí del grafo podemos observar que el 1, el 3, el 8 y el 9 son adyacentes al 2. Sin embargo, el 1 ya fue considerado, ya está acá. El 3 también ya fue considerado y ya está en esta columna. Y entonces, de los vértices restantes, el 8 y el 9, los tengo yo que ordenar de menor a mayor y agregarlos en esta cola. ¿Sí? Ok. Siempre la información que se agrega al final del último elemento que tenía la cola y siempre se agregan de manera ordenada. ¿Ok? Bueno, como ya se identificó quiénes son los vértices adyacentes al 2, entonces podemos decir que el vértice 2 ya fue visitado y lo ponemos en esta columna. Ok, bueno. Ahora, de esta cola vamos a ver quién es el siguiente en visitar, que es el 4. Entonces el 4 lo pongo acá. Mantengo la información que ya tenía previamente, la mantengo en la cola. Y ahora lo que voy a hacer es identificar quiénes son adyacentes al 4. Pues tenemos al 5, al 1, al 7 y al 6. ¿Sí? El 1 ya fue considerado acá. El 7 ya está considerado en esta cola. El 6 también ya está considerado en esta cola. Entonces el único vértice nuevo que no estaba ni en esta columna ni en esta columna de acá es el 5. Entonces, como es el único vértice, pues lo agrego al final. ¿Sí? Entonces observen que el orden de lo que tenía en el paso anterior, el orden de los números que tenían en el paso anterior se mantiene. ¿Sí? Observen que del 6 al 9 se mantiene acá.
y solamente los vértices que no habían sido considerados previamente se agregan al final de la cola, ¿sí? Si son más de un vértice, entonces estos nuevos vértices se ordenan de menor a mayor, ¿sí? Ok, como ya identifiqué quién es adyacente al 4, pues el 4 ya lo paso a esta columna. Bueno, entonces esta misma secuencia de pasos se van a repetir hasta que esta cola quede vacía. Y justo cuando quede vacía, ya terminó el algoritmo. ¿Qué es lo que hizo este algoritmo de manera general? Pues partió de un vértice y se movió a cada uno de estos vértices, ¿sí? Los fue visitando de alguna manera, ¿ok? Si cuando este algoritmo va visitando los vértices y llega a un vértice que es objetivo, en ese caso el algoritmo puede parar, ¿sí? Como aquí nosotros no indicamos cuál de los vértices es el objetivo, lo que hizo el algoritmo pues es visitar todos, ¿sí? En algún orden, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces revisen la tabla, ¿sí? Vean cómo se fue desarrollando de este renglón donde está el 4 hacia abajo, ¿no? Les voy a dar unos minutos y si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Ok, listo. ¿Alguna duda respecto a cómo se realizó algún paso de la tabla, algún renglón? No, profe. No, creo que no, profe. No, profesor. No, profe. Ok, bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí en esta secuencia de figuras se muestran cómo se va recorriendo este grafo y cómo se va visitando, ¿sí? Aquí utiliza distintos tonos de grises, ¿no? Los más oscuros indican aquellos que ya fueron visitados, ¿no? Aquellos que están en escala de gris un poco más clara
son aquellos que fueron detectados como adyacentes. ¿Sí? Y bueno, poco a poco parte de un grafo en el que nada más un vértice está coloreado de gris claro, ¿no? Y hacia donde se pretende llegar es a esto, ¿sí? Donde todos los vértices del grafo ya fueron procesados. ¿Ok? Bueno, a partir de este orden en el cual fueron visitados los vértices, ¿no? Se puede observar que los primeros dos vértices después del 0 que fueron procesados, pues fueron el 1 y el 3. ¿Sí? Luego fueron procesados si no mal recuerdo, el 2, 4, 6 y 7. ¿Sí? El 2, 4, 6, 7. ¿Sí? Y al final fueron procesados estos de acá abajo. ¿Ok? Este algoritmo lo que va a hacer es, va a procesar primero a los que están más cerca del vértice inicial. ¿Sí? Por cerca me refiero a por cuántos vértices tuve que pasar para llegar desde el inicio o desde el vértice inicial a un vértice en particular. Por ejemplo, para llegar del 3 al 0, no tuve que pasar por ningún vértice. Para llegar del 0 al 1, igual no tuve que pasar por ningún vértice. Entonces digamos que son los más cercanos al 0. El 3, el vértice 3 y el vértice 1 son los más cercanos al 0. Luego, los que están en este nivel son los vértices que están un poco más retirados y que forzosamente se tuvo que pasar por un vértice adicional. Por ejemplo, para ir del 0 al 2, me puede ir 0, 3, 2 o bien me puede ir 0, 1, 2. ¿Sí? En cualquiera de las dos rutas tuve que pasar por un vértice adicional, ¿no? Si me voy por esta ruta de acá, que está en el extremo izquierdo, pues tuve que pasar por el 3, ¿no? Si me voy por esta ruta que está acá, que está pegada a la derecha, pues tuve que pasar por el 1. Lo mismo sucede con el vértice 4. Para llegar de 0 a 4, pues tuve que pasar por el 1. Lo mismo sucede con el 6. Para llegar del 0 al 6, tuve que pasar por este 1. Y para llegar al 7, del 0 al 7, pues lo mismo, tuve que pasar por el 1. ¿Sí? Entonces, el 2, 4, 6 y 7, pues están separados, están a un vértice de distancia, ¿no? Ok, finalmente estos vértices que están acá abajo, pues son los más retirados, porque para llegar del 0 al 8, pues tuve que pasar primero por el 1, después tuve que pasar por el 2 y finalmente llegar al 8. ¿De acuerdo? Entonces tuve que pasar por 2. El 9 lo mismo y el 5 igual, ¿no? En el caso del 5 tuve que pasar por el 1, luego por el 4 y luego por el 5, ¿sí? Así es como este algoritmo los fue identificando, los fue reconociendo. ¿Sí? Ok, entonces lo que hace es primero analizar lo más cercano y una vez que ya lo analizó, continúa analizando lo siguiente más cercano y una vez que ya lo hizo, continúa analizando lo siguiente más cercano y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de redes, ¿no? Cuando están en una topología y quieren enviar un mensaje a todos, ¿sí? ¿Cómo generalmente lo resuelven las redes? Pues así, de manera incremental, ¿no? Primero lo más cercano, luego lo siguiente más cercano, lo siguiente más cercano, y al final. Ok, ¿dudas hasta aquí del algoritmo? ¿No? Ok, bueno.
Esto que está acá es un pseudocódigo y de cómo se puede implementar este algoritmo. Observen que aquí nos recomienda utilizar una estructura de tipo cola. Okay. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de algoritmo, que es el algoritmo de búsqueda primero en profundidad. Ok, en este algoritmo, igual vamos a partir de un grafo y nuestro objetivo va a ser visitar todos los vértices. Pero a diferencia del algoritmo anterior, no le vamos a dar prioridad a lo que está más cercano al vértice inicial. ¿Sí? En este caso, bueno, los pasos que hay que hacer pues es iniciar en un vértice, ¿no? Y vamos a descubrirlo, ¿sí? Es decir, identificar los que son adyacentes. Después vamos a repetir este mismo paso hasta que no haya más vértices adyacentes. Posteriormente, revisar si hay algún vértice adyacente que no haya sido descubierto. En caso afirmativo, vamos a repetir estos pasos anteriores. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este ejemplo en el cual aquí vamos a tener nuestro grafo. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál de todos estos vértices es el vértice de inicio. Nuevamente, para este ejemplo, vamos a considerar que el vértice de inicio es el vértice 0. Ok, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar qué vértice es adyacente al 0. Entonces aquí del grafo observamos que el 1, el 3, el 4 y el 2 son adyacentes al 0. Y como tiene varios adyacentes, tenemos que definir una forma de ordenarlos. En este caso en particular los vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Vamos a auxiliarnos de manera análoga con el algoritmo anterior, vamos a auxiliarnos de una tabla. Entonces en esta tabla vamos a tener una columna la operación que estamos realizando. Después vamos a tener una columna que son cuáles son los vértices adyacentes a un vértice en particular. Después tenemos lo que es el orden de descubrimiento o visita y finalmente lo que es el orden de terminación. ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces vamos a llenar el primer renglón de esta tabla. Ponemos aquí como operación, vamos a decir que vamos a visitar el vértice 0. ¿Sí? Como lo estamos visitando, vamos a poner aquí los vértices que son adyacentes. ¿Sí? Recuerden que la operación de visitar es identificar los vértices que son adyacentes. Ok, los colocamos aquí. Recuerden que se colocan de manera ascendente. Y entonces, como ya identificamos quiénes son los adyacentes, podemos decir que el vértice 0 ya fue visitado. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, vamos a ir a esta columna y vamos a visitar el siguiente vértice, que en este caso nos vamos a ir con el que está en el extremo izquierdo, que va a ser el 1. Entonces acá, en el siguiente renglón de la tabla, decimos que visitamos el vértice 1. Ok, para decir que lo visitamos, tenemos que identificar quién es adyacente al 1. Entonces aquí de nuestro grafo observamos que el 0, el 3 y el 4 son adyacentes. Como el 1 ya fue visitado, lo agregamos en esta columna de acá. ¿Sí? Observen que a diferencia del algoritmo anterior, aquí en esta columna sí podemos repetir información. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces el vértice 1
ya fue procesado. ¿De acuerdo? Ahora, de este renglón, vamos a observar la información que tenemos aquí. El siguiente vértice en visitar sería el 0, porque es el que está en el extremo izquierdo. Sin embargo, este 0 ya fue visitado, ¿sí? No podemos volverlo a visitar. Entonces, el 0 lo vamos a descartar y vamos a visitar el siguiente elemento en esa secuencia, es decir, el vértice 3. Entonces, en el siguiente renglón visitamos al vértice 3 y nuevamente observamos quién es adyacente al vértice 3. Ok. Según el grafo, adyacente al 3 es el 0, el 1 y el 4. Ponemos esa información aquí ordenada de manera ascendente y como ya pusimos la información aquí, decimos que el 3 ya fue visitado. Ahora, el siguiente elemento a visitar lo tenemos que obtener de esta secuencia. El 0 ya fue visitado, el 1 ya fue visitado, el 4 no ha sido visitado, entonces el siguiente en procesar, el siguiente vértice en ser procesado va a ser el 4. Y voy a visitar el 4. Nuevamente pongo aquí quién es adyacente al 4. Como ya dije quién es adyacente al 4, pongo el 4 acá. ¿Ok? Bueno, ahora tengo que ver quién es el siguiente vértice en ser procesado. El 0 ya fue visitado. El 1 ya fue visitado. El 3 ya fue visitado. ¿Sí? Entonces ya no hay nuevos vértices que visitar. ¿De acuerdo? En esa situación en la que ya no hay vértices que visitar, se va a decir que este vértice 4 va a ser terminado. ¿Sí? Entonces, terminar indica que ya no hay más vértices que visitar. Entonces, como este 4 ya fue terminado, lo agrego en la columna de la extrema derecha. ¿Ok? Y lo que hago es regresarme un escalón atrás. ¿Sí? Por un escalón atrás me refiero en de qué renglón partí para llegar acá. ¿Sí? En este caso es el escalón inmediato anterior. Nuevamente veo de esta lista, la comparo contra la información que tengo acá y veo si en esta lista o secuencia hay algún elemento que no esté acá. En este caso, todos los elementos que están aquí ya están considerados acá o ya fueron visitados. Nuevamente, como no hay nuevos vértices que visitar, se dice que este vértice 3 ya fue terminado. Y se coloca acá. Ok, para llegar a para llegar a este renglón, tuve que pasar por este renglón de acá. Nuevamente, voy a revisar esta información que tengo aquí contra esta información que tengo acá. Y voy a buscar si existe en esta secuencia un elemento que no esté en esta secuencia de acá. En este caso, todos los elementos que están aquí ya están considerados acá. Entonces, como no hay nuevos vértices que visitar, digo que este vértice, el 1, ya fue terminado. Y lo agrego en esta columna del extremo derecho. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda de cómo se fueron llenando estos renglones? No, profe. No, profe. Ok, bueno.
Ok, entonces ya terminé el vértice 1. Ahora el siguiente paso es, ok, para llegar a visit 1, tuve que pasar por visit 0, ¿de acuerdo? Voy a comparar esta secuencia que está acá contra esta secuencia que está acá. Y voy a identificar si hay un elemento de aquí, de esta secuencia, que no esté acá. En este caso, si hay un elemento, que es el elemento 2. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a visitar el elemento 2. Nuevamente, para yo decir que ya visité el vértice 2, pues tengo que identificar quién es adyacente al 2. Me voy a mi grafo, veo que el 0 es adyacente al 2, el 5 es adyacente al 2, el 6 es adyacente al 2. ¿Sí? Y entonces en esta columna de acá voy a agregar al elemento 2. ¿Por qué? Porque ya identifiqué los adyacentes a él. Ok, de esta lista que tengo aquí, voy a determinar si hay un elemento por visitar. ¿Sí? Es decir, un elemento que no esté en esta secuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 0 ya está en esta secuencia, ya fue visitado. El 5 no está en esta secuencia, por lo tanto, el siguiente elemento en visitar es el 5. Ahí está. Ahora, para decir que visité el 5, tengo que identificar quiénes son adyacentes al 5. Pues en este caso, el 2 y el 6. ¿Sí? Como ya identifiqué quién es adyacente al 5, el 5 lo paso acá. Luego de esta secuencia busco algún elemento que no esté acá. El 2 ya fue visitado. El 6 no está en esta secuencia. Por lo tanto, visito el 6. Identifico quiénes son adyacentes. Agrego el 6 acá. ¿Sí? El siguiente elemento en ser procesado es un elemento que esté aquí, pero que no esté acá. Como todos estos elementos ya fueron visitados, termino el 6. Y para llegar al 6, pues tuve que pasar por el 5. Veo si en esta secuencia del 5 hay un elemento que no esté acá. Como no hay, termino el 5. Entonces, para llegar al 5 tuve que pasar por el 2. Nuevamente en esta secuencia veo si hay algún elemento que no esté acá. Como no es el caso, termino el 2. Y, ojo, para llegar al 2, para visitar el 2, ¿de dónde partí? Pues de acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, después de terminar el 2, me regreso a de dónde tuve que partir para llegar al 2. Es este caso de acá. Y reviso, ¿hay algún elemento aquí que no esté considerado acá? En esta parte. No hay. Ya todos están considerados. Entonces termino el 0. Bueno. Observen que a diferencia de la anterior, ¿no? El orden de terminación, que es esta secuencia de números, pues el primero en terminar fue el 4, luego el que terminó fue el 3, y luego el que terminó fue el 1. ¿Sí? Entonces, como que el primero que terminó es el que está, por el que tuvo que pasar por más vértices, ¿no? A pesar de que aquí hay una arista, ¿no? Recuerden que como nosotros los ordenamos de menor a mayor, pues tuvo que pasar por más vértices para llegar de aquí hasta acá. Luego, por otro lado, acá tenemos el 6, luego el 5, luego el 2, luego el 1. ¿Sí? Entonces, de alguna manera como que busca aquellos elementos que están más alejados. Y de ahí como que se regresa al origen. ¿Sí? Ojo, más alejados, tomen en cuenta que impacta, ¿no?
el orden en el cual los vayan considerando. ¿De acuerdo? Para este caso del 4. ¿Ok? Bueno, para fines prácticos, igual que el algoritmo anterior, este algoritmo pues busca visitar todos los vértices de un grafo, ¿sí? Solo que lo hace pues de manera un poco distinta. No hay una regla, ¿no?, para decir cuándo usar un algoritmo, cuándo usar otro, ¿sí? Lo que recomienda la literatura es, bueno, si su problema, ¿no?, tiene pocas conexiones, pues recomendamos hacer búsqueda en anchura, que es el primero que hicimos, ¿no? Si su grafo tiene muchas aristas, muchos vértices, pues recomendamos utilizar búsqueda en profundidad, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de los dos les puede servir, ¿no? Lo que se muestra aquí es un pseudocódigo, ¿no?, en el cual se va mostrando los pasos que hay que seguir, ¿no?, para poder realizar para poder implementar este algoritmo, ¿ok? En este caso se recomienda utilizar recursividad para poder implementar el algoritmo. Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda de este algoritmo? ¿No? No, profe. No, profe. Ok, bueno, entonces les voy a compartir la diapositiva, ¿no?, para que lo tengan. Adicional, bueno, si ustedes consideran, pueden consultar YouTube o alguna otra página, ¿no?, donde se vea esta información. Por ejemplo, en Wikipedia vienen, ¿no?, estos algoritmos, traen inclusive algunas animaciones que les puede servir a ustedes, ¿no?, para entender mejor el problema. La siguiente sesión ya hablaríamos de una primer práctica que ustedes realizarían, ¿sí? Y obviamente es implementar pues alguno de estos algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les recomiendo, pues no está de más consultar esta información adicional. ¿Ok? Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy. Y bueno, me despido deseando que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bonito fin de semana. Igualmente.